aquí hemos sido todos unos héroes de llegar a la tarde, así que, pero vamos a tener una discusión más que una presentación del tema. La idea es plantear puntos problemáticos de lo que podría ser el aspecto interpretativo de la ley. Pero ante todo quisiera agradecer a los organizadores, al CONIS, al Colegio de Abogados, a Ramón Navarro, quien me contactó, y agradecidos de la hospitalidad. Y también agradecido y gratamente sorprendido y motivado por la concurrencia en este seminario y ver este proceso país en la implementación de una política regulatoria. Por esa misma razón, dado mi tema, yo quisiera darle un enfoque bastante sistémico a la presentación. Porque cualquier interpretación legal tiene que abordarse desde todo el cuerpo de la ley y dentro también de esa ley de su sistema jurídico y a su vez el sistema jurídico dentro de otros sistemas, ¿no? Que son los sistemas de investigación, que está compuesto de múltiples agentes, ¿no? Múltiples agentes de la investigación como agencias de gobierno. Y esa mirada sistémica nos permite también equilibrar mejor los intereses jurídicos que están en juego y los intereses éticos que están en juego. Aquí tenemos siempre la tensión de problemas éticos jurídicos al fondo. Sin duda, las tensiones y las distinciones conceptuales en estas cosas no son fáciles, la distinción entre ética y derecho, cuáles son los límites. Evidentemente, desde el punto de vista consensual hay límites borrosos y en la práctica también lo son. Pero quizá acercándonos a esta temática concreta de las obligaciones del patrocinador y de otros intermediarios en la investigación, podremos ir entendiendo estos límites borrosos de las obligaciones ético-jurídicas. Y mi aproximación va a ser desde la problemática internacional. ¿Por qué? Porque es ineludible hoy en día en una práctica de la investigación biomédica que es internacional. Es ineludible que estamos viviendo en un mundo globalizado donde muchas prácticas, no solamente las de la investigación, no reconocen fronteras y donde alguna vez también las necesidades a nivel mundial no reconocen fronteras. Pero eso también tiene una asimetría o tiene un desbalance, que no todas las realidades de los países son iguales en lo cultural, en lo económico, en lo político, en lo social. Y eso trae como consecuencias problemas éticos que hay que abordar y que no son fáciles de abordar cuando todavía vivimos en un mundo donde las lógicas son estatales y no son lógicas, llamémoslo así, democráticas, universales o planetarias. Solo existen consensos, digamos, mínimos, se podría decir, de comportamiento ético, pero no hay obligatoriedades, digamos. Esto es un tema social en proceso y sin duda la investigación biomédica es una demostración de ese proceso de transformación de la comunidad global, que no solo es económica, evidentemente. Entonces, antes de entrar al tema, ¿te puedo pedir el vaso de agua? ¿Sí? Antes de entrar al tema específico, me gustaría dar una visión un poquito más sistémica del problema, ¿no? Y de la interpretación legal. El sistema jurídico es una parte más del sistema, se podría decir, de la investigación o lo que aquí se llama el clúster de investigación. Pero también la práctica de la investigación es un sistema más del sistema social, ¿no? Y no de las sociedades, sino también de las sociedades globales. Por lo tanto, hay que tener claro que aquí lo que está en juego son intereses éticos y jurídicos relevantes. Por un lado, están los derechos y las libertades de las personas, ¿no es cierto?, que se someten a investigación. Y sin duda es un aspecto central a tener en consideración en toda regulación y en una implementación de una regulación de investigación biomédica. Pero por otro lado, hay un interés que está en juego y que es relevante porque genera un beneficio a la salud colectiva, que es la libertad para desarrollar, ¿no es cierto?, las actividades de investigación científica. Y genera un beneficio a todos. Todos tomamos medicamentos, todos nos beneficiamos de los avances de la ciencia, pero el punto aquí es que la lógica de la ética de la investigación científica no es la misma de la lógica de la atención sanitaria. La atención sanitaria, el paciente va para obtener un tratamiento que le beneficia a él individualmente su salud. En la lógica de la investigación científica, el experimento, el ensayo, la investigación no va en directo beneficio
del sujeto de investigación. En principio, nunca lo tiene, posiblemente lo puede llegar a tener si se trata de una investigación, ya sea intervencional o observacional, que genere un beneficio, pero es un beneficio, digamos, añadido. Por lo tanto, en principio, no genera un beneficio para el paciente y ningún sujeto de investigación se introduce en el ensayo para obtener un beneficio. Por lo tanto, él no tiene una obligación, hay un acto altruista, son gentes, por lo tanto, que están dispuestos a incorporarse a un ensayo para generar un beneficio que es colectivo, que es social. Esa diferencia entre las dos lógicas, digamos, deónticas o de deberes, de la atención médica y de la investigación científica, hay que tenerla muy clara y presente. Y es por esa razón que en la lógica de la investigación científica, en la lógica ética, el balance de estos dos intereses ético-jurídicos relevantes están precedidos, ya vemos así, de un principio de protección o de pro sujeto de investigación, porque el sujeto de investigación no tiene un beneficio directo. Hace un acto altruista de generar la posibilidad de un conocimiento generalizable para la sociedad y beneficiar al colectivo de la sociedad. Ante esa situación, muchas sociedades han dicho, bueno, hay intereses concurrentes y las sociedades, de acuerdo a sus avances y desarrollo, pueden tener modelos muy avanzados, modelos débiles, o bien no tener ningún modelo regulatorio. Y esa situación en un mundo globalizado es altamente peligrosa. Por eso los organismos internacionales, ¿qué es lo que hacen? Es incentivar a aquellos países en vías de desarrollo de fortalecer su institucionalidad, su marco regulatorio, para de alguna manera garantizar los derechos de las personas que participan en investigación. Porque un modelo divergente o anómico, donde no hay protección de los sujetos, evidentemente se puede transformar en un riesgo de explotación en un sistema de investigación globalizado. Y la tendencia, y eso hubo un problema social importante en los años 2000, de globalización de la investigación, que evidentemente esa asimetría generan problemas éticos. Por lo tanto, no es un modelo al cual uno debería aspirar. Pero tampoco uno debería aspirar a un modelo proteccionista, de alguna manera, que genera límites, impide o limita la investigación biomédica por la idea de que los derechos de las personas, de alguna manera, restringen o impiden el avance de la ciencia. En el derecho y en la ética, lo que se hace siempre es un juicio de ponderación o de proporcionalidad de los intereses en juego. Y eso es lo que tiene que tenerse en consideración en la elaboración de un modelo regulatorio. Por lo tanto, un modelo proteccionista o que limita o prohíbe la investigación no cumple la función de generar un bien colectivo como es el avance de la ciencia. Por lo tanto, uno tiene que tender a generar un modelo de equilibrio reflexivo, donde los intereses éticos y jurídicos puedan balancearse adecuadamente. Y efectivamente este modelo es mucho más garantista que el otro. El sistema proteccionista finalmente no garantiza los derechos. Por ejemplo, prohibiendo la investigación, como el caso en mi país, prohibiendo la investigación con personas con discapacidad psíquica que no pueden manifestar su voluntad, se le está generando a esas personas, por protegerlas, una doble discriminación, violando derechos también fundamentales que están, o derechos humanos que están incorporados en tratados como la Convención sobre la Discapacidad. Por lo tanto, la invitación es ir encontrando un modelo de equilibrio reflexivo. Pero evidentemente el problema no se agota con escribir una ley. La ley se aplica, hay operadores que la interpretan, hay gente que hace justicia en base a esa ley. Por lo tanto, hay que abordar una serie de problemas que están tanto en la generación de la ley, en materias como investigación biomédica, como en el momento de su implementación y de su aplicación. Pueden haber problemas del origen, problemas de diseño legislativo, y eso lo abordamos en muchos países latinoamericanos que nuestro marco jurídico en estas materias no es adecuado. Problemas de diseño obedecen a que las leyes o son excesivamente pobres o excesivamente exhaustivas y de alguna manera impiden que el avance en estas materias genere una regulación adecuada. El bioderecho lo que debe tender precisamente es una regulación adaptada a los avances continuos del conocimiento científico en estas materias. Por eso lo ideal es tener regulaciones legales poco exhaustivas, pero suficientes,
e ir desarrollando a través de regulaciones de más bajo nivel aquellas cosas que vayan necesitando en el paso del tiempo, ¿no? Pero también pueden haber problemas de técnica legislativa por la falta de asesoría técnica adecuada para elaborar este tipo de leyes. El articulado o el fraseo de la ley puede ser insuficiente y genera problemas de interpretación. Quizás ahora, abordando estos problemas éticos, jurídicos, concretos, podemos quizás resolver algunos problemas de interpretación respecto de esta ley. Tú me avisas cuando vaya por la mitad, quizás yo, ¿ya? Pero sin duda, al momento de la aplicación de la ley, son los problemas de institucionalidad los más importantes. En el caso de mi país tenemos una Comisión Nacional de Bioética que está en el 2006 solo en la ley, en el papel, pero todavía no se implementa. Si la institucionalidad no es fortalecida con un apoyo, digamos, de implementación y de recursos, de financiamiento y capacitación de las personas que integran la institucionalidad, evidentemente esa institucionalidad no es operativa. Por lo tanto, los problemas de institucionalidad son clave para echar a andar una legislación. Pero también tenemos problemas de participación e inclusividad, no solo al momento de la generación de las leyes, porque también a las personas hay que consultarlas respecto de cuáles son las necesidades o los problemas que el legislador tiene que enfrentar para esa comunidad, pero también para los problemas que se generan al momento de su implementación. Es decir, la incorporación democrática de la comunidad se hace continuamente. Y lo veremos, por ejemplo, en el caso de qué significan los acuerdos de investigación con patrocinadores externos. La comunidad, en los acuerdos de beneficios, tiene que tener una participación evidente, porque son aquellas personas las que se ven, digamos, redunda, digamos, el beneficio. Entendido esto de un modo mucho más sistémico, por lo tanto, las funciones que tiene que cumplir el marco regulatorio en investigación biomédica, tomando como orientación el informe de la OMS del 2013, cumple una serie de funciones el tener una investigación biomédica en un país. No solamente basta con tener normas y estándares de investigación, se requiere que estas normas estén inscritas dentro de una política pública de salud, orientada precisamente a generar la investigación de acuerdo a las necesidades y los problemas de salud de ese país. Por lo tanto, el marco regulatorio, como lo explicito aquí, es solo una parte del sistema, pero todo sistema hay que entenderlo dentro de un contexto. Y tanto para la generación de una ley como para la aplicación de una ley, el contexto es clave. Y tendremos que aplicar una regulación en investigación biomédica, es decir, el sistema jurídico en el cual se incorpora la ley de investigación y el sistema ético de revisión, dentro del contexto social, económico y político jurídico en el cual está ese sistema jurídico y la agencia o la institucionalidad ética revisora, los comités éticos. Pero también entender en los contextos de los sujetos, lo que se llama la pertinencia cultural, digamos, de la aplicación de la ley, como también entender problemas mucho más amplios como son de salud pública, contextos epidemiológicos o de enfermedades propias de una población. Entendiendo esto, el sistema y su contexto, el sistema no se compone solo, por lo tanto, de un marco regulatorio de la investigación biomédica que está en un papel. La ley se hace viva al momento de su aplicación. Y eso requiere, por lo tanto, gente que desarrolle investigación de acuerdo a un marco regulatorio, que esté capacitada, no solamente en materia científica, sino también en sus competencias éticas. Se requiere patrocinadores que sean capaces, tanto internos y locales como externos, que sean capaces de dialogar, por ejemplo, con los investigadores, con las agencias o la institucionalidad que pone en práctica la ley, como el CONIS y el SEC, sino también con el gobierno. Muchos ensayos o investigaciones pueden tener efectos o redundan en la salud pública de la población. Por lo tanto, entendiendo el sistema y su contexto, es el modo adecuado, yo creo, de hacer una bajada o interpretación adecuada de una ley. Entendiendo la pirámide legislativa como la pirámide, digamos, jurídica, del marco jurídico, uno dice, este es un modelo estático, necesitamos avanzar hacia un modelo más sistémico de interpretación jurídica. Y esa es un poco la invitación que yo quiero hacer a través de las obligaciones de los patrocinadores y de los otros intermediarios. Hecha la explicación contextual y sistémica, el punto es, tenemos una ley, este es nuestro punto de partida.
Ahora esta ley tiene que hacerse viva. El punto es cómo se hace viva. Y se hace viva con toda la fuerza, digamos, de los agentes sociales. Y se hace viva si la ley se interpreta en aquel modelo que yo llamo de equilibrio reflexivo y no en un modelo proteccionista no garantista. Por lo tanto, el camino que nos tiene que guiar es cómo tener ciencia de calidad, y ciencia de calidad es ciencia ética, que genera un beneficio social, y cómo ese beneficio social redunda en las personas de una comunidad, es decir, en las necesidades y problemas de salud de una comunidad, de un país. Entrando a este sistema desde un punto de los agentes que intervienen, que es el patrocinador. Al medio tenemos el patrocinador mantiene una serie de relaciones jurídicas que tienen un fundamento ético con distintos otros agentes. El investigador, el sujeto de investigación, con los SEC, con la CONI y con las CRO o la SMO, o las siglas en español, la Organización de Investigación por Contrato o la Organización de Administración por Contrato, que también abordaremos aquel aspecto desde el punto de vista de interpretación conceptual y de la interpretación, llamémoslo así, de las consecuencias jurídicas respecto a sus funciones. Ahora bien, esto lo paso muy ligero porque la ley está ahí, todos la podemos volver a leer. A mí me interesa abordar los problemas que puede generar la interpretación de la ley. Sin duda ahí se detalla, de acuerdo al artículo 53 de la letra A, C, D, N, S, W, aquellas obligaciones que el patrocinador tiene en cuanto patrocinador, es decir, asegurar y documentar sistemas electrónicos que cumplen los requerimientos exigidos, supervisar conducción de investigación, asegurar suficiente financiamiento, en fin, no voy a entrar al detalle. Me interesa más las relaciones que se establece el patrocinador, por ejemplo, con el investigador. ¿Cuáles son las obligaciones que mantiene? Seleccionar adecuadamente al investigador y su equipo. Eso tiene una necesidad pragmática evidente, pero también tiene cumple una necesidad ética, ¿no? En el sentido que tiene que garantizar, para los fines que persigue esa práctica de investigación, que sea bien conducida y además no solo en lo científico, sino que en lo ético. Lo científico o la validez científica, como toda revisión ética se hace, está estrictamente ligada con la calidad ética. Sin calidad científica no hay calidad ética. Definir y obtener acuerdos con el investigador siguiendo buenas prácticas clínicas, capacitación del investigador y su equipo. Eso implica también un deber no solo al iniciar la investigación, sino también antes, ¿no? Y especialmente en aquellos países donde los investigadores no están suficientemente capacitados. Y también durante. Y quizás también tener en cuenta qué significan los compromisos después del ensayo respecto a esta obligación. Y cosas más formales como verificar que el investigador haga los reportes al SEC de la desviación del protocolo. Creo que apreté el... Ahí está. Ok, esa una relación. Patrocinador con el sujeto de investigación, y aquí entramos ya a hacer algunas disquisiciones interpretativas de la ley. Obligación de cubrir los tratamientos del sujeto de investigación por lesiones consecuencia del ensayo. Muy bien, un deber mínimo, dado que es un sujeto que participa, digamos, en una investigación sin obtener un beneficio directo. No es una atención sanitaria, digamos. Por lo tanto, mínimo derecho que se debe garantizar que sea indemnizado por aquellos daños que sufre. Ahora, la ley dice indemnizar por las lesiones al sujeto, la exigencia de una póliza que de alguna manera transfiere la responsabilidad, un mecanismo de hacer responsable a través de la contratación de una póliza, pero la póliza, claro, la ley establece un tiempo, desde el momento de la investigación hasta 2 años después de la investigación, son todos temas que evidentemente varían de una legislación a otra, y la póliza también, la ley dice que se contrata para el investigador y su equipo. También aquí uno se puede plantear si el legislador tendría que haber incorporado también al centro de investigación, como se hace en otras legislaciones. Y proveer tratamiento postensayo, que va a ser una obligación ética jurídica que nos vamos a detener con más tiempo. En principio, esas son las 3 grandes obligaciones que tiene el patrocinador con el sujeto de investigación. Ahora, con el SEC y la CONIS, evidentemente, es esta institucionalidad la que garantiza la seguridad de los pacientes a través de la revisión de los protocolos, y la CONIS una supervigilancia también del estándar de calidad científico y ético de la investigación. Y están todas estas, de alguna manera, obligaciones
técnico-formales, pero que tienen un fondo evidentemente ético que garantiza la calidad, ético-jurídico que garantiza la calidad de la investigación. Y por último, respecto a los intermediarios, las obligaciones que tiene el patrocinador son de transferir toda o algunas de sus funciones. Lo importante es que estas, a efectos de responsabilidad jurídica, estas delegación de funciones estén especificados por escrito. Y, por último, señalar, digamos, en el caso de incumplimientos, que existe responsabilidad solidaria entre patrocinador y organización intermediaria, especialmente CRO, respecto de las obligaciones o funciones cedidas. La solidaridad, digamos, es una responsabilidad fuerte y por lo tanto hay que tomarla bastante en cuenta, ¿no? Por otra parte, señalar que la ley establece un límite de la delegación, que esa delegación es que finalmente el patrocinador siempre tiene que garantizar la calidad de la investigación. Ahora bien, el legislador tomó la opción de introducir dentro de la ley a las organizaciones de administración por contrato, lo que hoy en día se entienden en las siglas en inglés como Site Management Organization, las SMO. El punto es, viendo la definición, entender cuáles son las implicaciones jurídicas que tendría esta distinción que hace el legislador. Por un lado, se define la organización de investigación por contrato en el modo habitual, persona o organización que suscribe un contrato privado con el patrocinador para realizar una o más labores o funciones propias del patrocinador. La diferencia con la organización de mediación por contrato es que no solo la diferencia está con quién contrata, sino cuáles son las funciones que se le son delegadas. Las funciones que le son delegadas, según el legislador, son aquellas del investigador en la ejecución del estudio y que por lo general están ligadas al sitio, como se señaló en la conferencia anterior, al sitio de la ejecución del estudio. Ahora bien, si se hace esta distinción y el legislador al momento de establecer las obligaciones que tiene no hizo diferencia alguna, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia en términos legales? La diferencia, en primer lugar, queda clara porque son funciones distintas. Uno desempeña funciones del patrocinador y otro desempeña funciones del investigador. Ahora, veamos con más detalle esto. Existen muchas organizaciones que prestan servicios, digamos, a los patrocinadores, que en nombre genérico puede llamarse el Site Service Organization. Dentro de ellas están las SMO, otras son las Trial Management Organization, pero acá las definiciones son bastante borrosas. Es decir, que quedémonos simplemente con la primera definición. Tradicionalmente las segundas han entendido que son antiguas SMO o SMOs que desempeñan también funciones de CRO. También se entienden algunas que desempeñan ambas funciones, pero esto a efectos simplemente de entender de dónde viene esta definición que es propia del outsourcing de los clinical trials. Por lo tanto, yéndonos a las propias funciones que a nivel internacional desempeñan estas instituciones, se caracterizan por desempeñar funciones propias del investigador en un sitio de investigación o varios sitios de investigación. Y tiene que ver con identificar oportunidades de investigar en ese sitio, coordinar la administración del estudio, negociar los presupuestos para el estudio con el patrocinador a la CRO, asesorar en asuntos regulatorios, con documentos que se envían al comité de ética, usualmente hace reclutamiento, pero no siempre, administra cobros para el lugar, provee una vigilancia del estudio, en fin. Al momento de contratarse a una SMO, queda claro que las funciones que desempeña son funciones del investigador en un sitio o varios sitios. Por lo tanto, las obligaciones que él asume, esta organización, son aquellas delegadas del investigador. El legislador, eso sí, nos colocó un límite a la delegación, digamos, ¿no? Y uno podría entender o interpretar jurídicamente que hay ciertas funciones o obligaciones del investigador que no son delegables a una SMO, que aquellas que tienen que ver con sus propias competencias científicas y éticas, como con ciertos deberes que tiene para con el paciente. A diferencia, las CRO desempeñan funciones propias
de los patrocinadores y las obligaciones que asume son aquellas que han sido delegadas y especificadas por escrito, y ese documento tiene que remitirse al Comité Ético Científico para que conozca cuáles son sus obligaciones, al igual que el otro contrato. Y la cláusula de límite de la delegación es que siempre el patrocinador es responsable de la calidad y la integridad de los datos de la investigación en general. Una vez aclarado esto, entramos a dos problemas que me interesa abordar y que tienen que ver con obligaciones de los patrocinadores y que son problemas que se discuten a nivel internacional. Uno de ellos es el llamado acceso a tratamiento post-ensayo. Me interesa ver cómo el legislador lo reguló y cuál es la discusión internacional que se ha dado al respecto. No sé si voy bien de tiempo y queda tiempo. ¿Sí? Vale. El legislador, este es un vínculo jurídico, hay un derecho, ese derecho pertenece a un sujeto de investigación, hay una obligación, que es la del patrocinador, y veremos respecto de qué, cómo, cuándo y de qué modo. El modo es, de alguna manera, obtener gratuitamente tratamientos una vez finalizado el ensayo. Ese es el cuándo. ¿Respecto de qué? De tratamientos preventivos, terapéuticos y diagnósticos que hayan sido investigados, que generen, y esa es la condición, un beneficio para la salud demostrado. Eso es lo que dice el legislador al formular este derecho. Va a haber que interpretar qué se entiende por beneficio para la salud demostrado. Uno puede entender utilidad terapéutica, pero no solamente se refiere a tratamientos terapéuticos, es beneficio para la salud demostrado. Ese beneficio para la salud demostrado debe ser avalado por profesionales responsables de tratamiento y seguridad del paciente. Eso es lo que dice la ley y después veremos que hay una asimetría con lo que dice en el reglamento y veremos cómo hay que ajustar esa interpretación. Ahora, ¿cómo se configura el deber del patrocinador de acceso a tratamiento post-ensayo? Dice, debe otorgarse evidentemente gratuitamente, finalizado el ensayo. Otro punto a considerar, ¿cuándo se entiende finalizado un ensayo? Si un sujeto sale antes del ensayo y necesita recibir el tratamiento, ¿tendrá que esperarse hasta finalizado el ensayo? Estoy empezando a levantar algunas cuestiones que son complejas desde el punto de vista práctico, cuando uno de alguna manera se tiene que meter en las manos a los problemas concretos, ¿no? El medicamento, dispositivo o procedimiento, digamos, tiene que estar disponible y hay ciertas excepciones en que el patrocinador podría decir no hay condiciones para entregar el tratamiento. No hay eficacia del tratamiento para el sujeto avalada por el médico tratante, que tiene que ver con esta condición. Tendremos que ver ahí también el elemento de la eficacia y seguridad que tiene el tratamiento. Después, suspensión del desarrollo del tratamiento, que puede deberse precisamente por falta de seguridad del tratamiento o suspensión por otro motivo del ensayo. Y aquí llegamos a una tercera causal que aquí yo le pido ayuda para la interpretación. Dice el legislador, no es indispensable para preservar su salud del sujeto y hay alternativas terapéuticas. Por lo tanto, es una excepción que exige un cumplimiento copulativo, por lo tanto, ambas condiciones. La pregunta que yo hago, ¿qué se entiende por preservar la salud del sujeto? ¿Amenaza de riesgo de vida? ¿Qué tipo de amenaza? Mantener la calidad de vida que tenía el sujeto cuando recibió el tratamiento al momento del ensayo y mejora, por lo tanto, la que tenía antes. Y si mejora la calidad del sujeto y hay alternativas terapéuticas válidas, uno se pregunta, bueno, ¿no le vas a seguir dando aquello que le hace mejor que las otras alternativas terapéuticas? Por lo tanto, el requisito copulativo genera un problema, al final de cuentas, en la interpretación. Y la última condición de excepcionalidad es no hay consentimiento del sujeto. Evidentemente, hay un rechazo al tratamiento. Y aquí estamos en la frontera difusa de lo que yo le decía. La lógica de la atención médica, por un lado, la lógica de la investigación. Y en ese momento vemos profesionales que se están cruzando. Médico tratante, por un lado, e investigador. El problema, hay una doble agencia. Por eso lo problemático que puede ser médico investigador, médico, es decir, médico, digamos, del sujeto y también médico investigador. Este es un claro ejemplo donde la doble agencia produce un choque ético, digamos. No solo por un principio ético de no inducción indebida
a un ensayo por un beneficio terapéutico, digamos, que nunca está garantizado de antemano. El reglamento señaló de un modo más operativo cómo estos derecho-deber, se tiene que aplicar. Quien tiene que ejecutarlo operativamente es el investigador, que presenta ante el Comité Ético-Científico un programa de acceso extendido del medicamento, estableciendo las condiciones de provisión, la organización y partes involucradas en el suministro, procedimientos de seguridad del paciente, la aprobación del SEC para la importación o fabricación de productos no registrados. Esto es un tema muy relevante porque puede llegar a suceder que, bueno, no está registrado. Y en eso el legislador lo hizo muy bien, digamos, o el reglamento lo hizo muy bien. El medicamento no está registrado y alguien tiene que sigue el ensayo y ese medicamento a una autoridad tiene que introducirlo al país, ¿no? Y el investigador también debe fundamentar cuando no se da este programa de acceso extendido. ¿Cuál ha sido la discusión internacional que se ha dado aquí respecto del acceso a tratamiento post-ensayo? Los argumentos a favor han dicho, esto se fundamenta en los principios básicos que la ley los juridificó, de la no maleficencia, porque no puede dejar a alguien sin un tratamiento que le está salvando la vida, o les mejora su calidad de vida, un fundamento de justicia distributiva, las pautas éticas internacionales consensuadas, el consenso ético internacional así lo ha avalado, Helsinki 2013, en el principio 22 y 34, Sion, pautas 5 y 10, y también se ha argumentado que este sería un deber anticipado que tienen que proyectar o más bien elaborar los patrocinadores, los investigadores junto con las autoridades de gobierno eventualmente o con los propios SEC, ¿no? Y distribuir las responsabilidades específicas antes de iniciar el ensayo, asegurar que todos los participantes por razones de justicia puedan acceder a él, que haya disponibilidad del medicamento y justificar de alguna manera en los casos que no haya posibilidad de acceso al tratamiento post-ensayo. Los argumentos en contra plantean, bueno, ¿y esto no será una presión indebida para que la gente participe en los ensayos bajo la falsa concepción terapéutica, cuando finalmente los beneficios obtenidos de un ensayo nunca están plenamente garantizados? Retrasa quizás demasiado los ensayos porque hay que llegar a una serie de acuerdos, dar tratamiento solo a algunos participantes y no a todos o al resto de la comunidad que quizás lo podría necesitar. Estos problemas se plantearon precisamente con el VIH en ensayos clínicos en el África. Gratuidad sin límite no vendría siendo una limitación absoluta o un desincentivo de los ensayos. Puede ser utilizada como una herramienta finalmente de marketing de la empresa con estos estudios, digamos, extendidos o con programas, digamos, de acceso, especialmente los estudios de extensión. Siguiendo el diagrama de flujo que se planteó en un estudio muy interesante de una organización no gubernamental holandesa, discutiendo y analizando a 10 farmacéuticas a las cuales se le preguntó cómo abordaban este problema ético y jurídico eventualmente en algunos países, pero en general problema ético global, cómo lo abordaban. Y ellos llegaron a evaluar estas instancias y llegaron a un cierto consenso mínimo. Que lo que hay que preguntarse es si la atención que se está brindando, el tratamiento, es de alguna manera el estándar, digamos, aceptable en el país, ¿no? Es decir, si ese estándar se puede garantizar aceptablemente en el país, ese estándar de tratamiento. La segunda pregunta, en el caso que no, uno podría decir, no admito un ensayo en un país donde exista esa asimetría. No voy a someter, por lo tanto, a mi población a una explotación. En el caso que sí, si puede asegurarse que el estándar de atención local es capaz de proveer continuidad de tratamiento, uno podría decir sí, doy lugar al ensayo, pero bajo ciertas condiciones para dar lugar eventualmente a un programa de acceso al tratamiento. Siempre y cuando la enfermedad en estudio es grave o amenaza la vida, la discontinuidad de tratamiento puede causar efectos adversos en la salud del paciente. Esto nos aclara bastante el tema de discusión reglamentario que estábamos viendo antes, de aquí. No hay tratamiento alternativo disponible. Hay suficientes datos que garantizan la eficacia y seguridad del medicamento. Esto es decir, genera un beneficio para la salud de la persona, pero garantizando la eficacia y seguridad, que tendrá que evidentemente ser datos que tendrá que entregar el investigador y el patrocinador. El medicamento no está registrado. Y evidentemente esta última condición ha sido problemática. La pregunta es,
y si está registrado, el patrocinador no tendrá la obligación de continuar dándolo, digamos. En el caso que así sea, el patrocinador podría otorgar acceso a tratamiento post-ensayo bajo estudios de extensión o programas de acceso extendido. Para cerrar la conferencia, nos me quedan 2 minutos, o ya no quedan 1 minuto. 1 minuto. Para cerrar la charla, quería abordar el problema del acceso al tratamiento post-ensayo dentro de un problema mucho mayor ético de los ensayos de la investigación biomédica, que tiene que ver con cuál es el estándar de atención que se les da a los pacientes, especialmente en países subdesarrollados donde el estándar, digamos, el estándar de atención en ese país no está disponible, ¿no? Y tiene que ver con las investigaciones que se hacen con placebo y ha generado una gran controversia a nivel internacional, especialmente en la declaración en las puestas de consenso en la declaración de Helsinki. El problema es que la investigación biomédica en estos países se hace necesaria. El punto es hasta dónde yo la permito sin generar una explotación a esa población. Y tengo que respetar, por lo tanto, principios éticos y jurídicos mínimos. ¿Y cuáles son los principios éticos? Y es curioso, son las organizaciones internacionales de países desarrollados las que han elaborado una documentación ética de cómo desarrollar investigación en países subdesarrollados. Sería bueno que nosotros, como región, empezamos a pensar cuáles son las necesidades éticas y los principios éticos jurídicos que deberían cumplirse para que la investigación con patrocinadores externos se realice en nuestros países. El Nuffield Council en este informe señala 4 principios: deber de aliviar el sufrimiento como condición para desarrollar los ensayos en esos países, respeto hacia las personas, sensibilidad frente a las diferencias culturales, no aprovecharse de la vulnerabilidad. Los principios, son grandes orientaciones. Los problemas éticos y jurídicos se producen al momento de que los principios se bajan en regla, y ahí están los conflictos. Los principios jurídicos, por lo tanto, también requieren una especificación en regla. La ley estableció una serie de principios, pero también obligaciones. Y una obligación muy importante del Estado es que debe promover la obligación dirigida a resolver las necesidades y problemas de salud de la población. Por lo tanto, esa obligación debe ser respetada en cualquier acuerdo previo de inicio de investigación con un patrocinador externo, en que pueda haber un posible beneficio en la investigación. Un beneficio tanto para los sujetos de investigación como para la comunidad. Y por último, y esta es la última diapositiva, los principios son grandes recomendaciones, ¿no? Y uno puede extraer de los principios éticos del informe del Nuffield Council como de los principios jurídicos de la ley que uno requiere para llevar a cabo estas investigaciones con patrocinadores externos, que los patrocinadores hagan una investigación colaborativa, como se dice. Que los investigadores garanticen de alguna manera que para realizar la investigación existen investigadores capacitados, que si no existen investigadores capacitados deben capacitarse y deben hacer un apoyo en esa materia, que deben tender hacia un diálogo en los acuerdos, no solo con los investigadores, con los comités, sino también con el gobierno, tratándose de grandes ensayos que pueden generar un beneficio. Y por lo tanto, esas grandes recomendaciones o principios uno tendría que decir, bueno, ¿cuándo yo puedo dirimir un conflicto? Y aquí la importancia de la bioética y el bioderecho, es decir, que estas cosas se analizan caso a caso. Y por lo tanto nunca una ley va a ser lo suficientemente exhaustiva para resolver el problema. La función del derecho es una función de descarga de los problemas morales, de la exhaustividad de los problemas éticos que enfrenta la sociedad. Por lo tanto, lo que hace simplemente es establecer grandes orientaciones o reglas que permiten que esa exhaustividad de conflictos sociales se disminuya lo más posible. Pero los conflictos van a seguir existiendo y por lo tanto uno tiene que empoderar a aquellas instancias que son los operadores o aplicadores de la ley, los comités éticos, en este caso una CONIS, que son aquellos que van a permitir que estos grandes principios y las reglas jurídicas se puedan aplicar respetando principios básicos que permiten el progreso científico con respeto a las personas. Hasta aquí dejo la presentación diciendo alcancemos una ley de investigación con un equilibrio reflexivo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lecaros.